Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Espero que se encuentren muy bien. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos dirigidos para adultos y también indicados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 4 de Efesios. Se titula La nueva vida en Cristo, programado para el domingo 10 de abril de 2022. Muy bien, recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, espero que tengan sus Biblias preparadas, hermanos. Vamos a leer una parte de la lectura base para este estudio. Y la lectura base completa es Efesios 4 del 1 al 16. Pero ahorita vamos a leer Efesios 4 del 1 al 8. Empezamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva así mismo para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio, ¿verdad? La nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Vamos a hablar un poco acerca de los dones espirituales, de lo cual vamos a hablar ahí en algún subtema, ¿verdad? Más adelante, pero vale la pena ver un trasfondo acerca de los dones espirituales. Bien, hay 4 textos bíblicos fundamentales en que se desarrolla el tema de los dones espirituales. Usted puede checar en Romanos 12, del 3 al 8, ahí se habla de dones espirituales. En 1 Corintios 12 también se habla mucho de dones espirituales. En Efesios 4, del 7 al 13, también se habla de dones espirituales. Y en 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11. Entonces, 4 secciones del Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde se habla de los dones espirituales. Es muy importante, por eso se aborda en 4 partes, fíjese, del Nuevo Testamento, esto de los dones espirituales. El propósito común de estos pasajes fue dar a conocer a los cristianos del primer siglo la capacitación espiritual con que contaban para servir al Señor. Y por supuesto que se aplica para nuestros tiempos, ¿verdad? Dios nos capacita para servirle. Hermanos, Dios nos capacita para servirle, no nos capacita para estar inactivos, por supuesto que no. Mire, en primer lugar, en el crecimiento de la iglesia hacia adentro, ¿ok? Crecimiento hacia adentro. Al lograr un buen conocimiento de las Escrituras, elevadas pautas éticas y armonía en las relaciones fraternales. De esa forma se crece internamente en las iglesias. Y en segundo lugar, en el crecimiento hacia afuera, ¿ok? A lograr la conversión de mayor número de personas. Por eso pusimos esta imagen aquí. Fíjense bien, a lograr la conversión
de un mayor número de personas. Se entiende por la evidencia interna de los pasajes referidos que los cristianos de las iglesias en el tiempo apostólico entendían la realidad de los dones espirituales y tenían las bases para aspirar a formar iglesias locales bien concertadas. Así es. Tenían bien pleno conocimiento, ¿verdad?, de esa capacitación que Dios les daba y la ejecutaban, hermanos, la ejecutaban. Muy bien. Vamos a entrar al estudio bíblico, al análisis, ¿verdad?, del texto bíblico. Se divide en tres subtemas. El primero es exhortación a la unidad, basado en Efesios 4 del 1 al 3, y aquí tenemos el versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, Pablo comienza su exhortación a la unidad, animando a sus lectores a que consideraran el llamamiento al que habían sido llamados, como dice aquí, ¿verdad? Que consideraran ese llamamiento, para que se dispusieran a ser dignos del mismo. Dignos, ahí está la palabra, ¿verdad? Como es digno, dice, de la vocación. Hay un estudioso de la palabra de Dios llamado William Hendrickson, que dice: si vosotros sois creyentes y deseáis ser conocidos como tales, vivid como creyentes. Fíjese bien, lo repetimos: si vosotros sois creyentes y deseáis ser conocidos como tales, entonces vivid como creyentes, decía este estudioso de la palabra de Dios. Y Pablo no se queda atrás cuando les dice a los colosenses, en Colosenses 1:10, les dice que andéis como es digno del Señor. Ahí está Pablo, ¿verdad?, diciendo a los colosenses, andar como es digno del Señor. Versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo debe actuar el cristiano para demostrar que es digno de su llamamiento? ¿Cómo debe andar el cristiano? Bueno, Pablo contesta esta pregunta al enumerar 4 indicadores. En primer lugar, la humildad. Ahí la tenemos, ¿verdad? Humildad. Fíjense bien, estamos diciendo 4 indicadores de cómo debe andar el cristiano en esta vida. Y primeramente estamos resaltando ahí la primera característica, que es humildad, ¿sí? Es decir, la actitud de aquel que tiene conciencia, que no debe elevarse mucho sobre el suelo, ¿verdad? O sea, también podríamos decir no tener un alto concepto de sí, ¿verdad? Como lo dice textualmente también en otra parte la palabra de Dios. No creerse mucho, pues decimos, ¿verdad?, coloquialmente. Así es. Bueno, en segundo lugar, la mansedumbre. Ahí está, ¿verdad? La mansedumbre, que es la cualidad que consiste en ejercer control sobre la fuerza que se tiene. Ejercer control sobre la fuerza que se tiene o el poder que se tiene. Fíjese bien. O sea, tener autocontrol, ¿verdad? Para no reaccionar negativamente contra los demás. Para no reaccionar negativamente contra los demás. En tercer lugar, la paciencia. Ahí tenemos la paciencia, cuyo término original se refiere a mantener distantes los impulsos o deseos que no agradan a Dios. Mantener distantes esos impulsos, esas actitudes que no agradan a Dios. En este caso particular, la violencia, ¿verdad? Mantenernos alejados de la violencia. Y en cuarto lugar, aguantarse mutuamente. Ahí dice soportándoos, ¿verdad? Es aguantarse mutuamente. Este es el sentido de la expresión griega. Este es el sentido de la expresión griega, ¿sí? Soportándoos unos a otros. Todo un enfoque realista, ¿verdad? Nada fuera de la realidad.
No se niega las dificultades de las relaciones humanas. Las relaciones humanas no son fáciles. No son fáciles las relaciones humanas, ¿verdad? Siempre hay un impulso, un deseo de crecer más que los otros y sentirse más que los otros. Y por tal de crecer, de subir más y más alto que los demás, a veces las personas no miden las consecuencias o no las toman en cuenta, ¿verdad? Me refiero a que pueden pisotear a otras personas si no les importa, por tal de subir ellos. Ese es el sentido de poder vano que tienen muchas personas, ¿verdad? Es la humanidad, la carne, ¿verdad? Así es. Bueno, versículo número 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Qué bonito versículo, ¿verdad? Pablo hace ver en este versículo que la unidad que provee el Espíritu debe ser mantenida por los hijos de Dios. La unidad, fíjese bien, que provee el Espíritu. El Espíritu nos provee esa unidad. Muy bien. Nada más hay que darle cabida en nuestro corazón, por supuesto. Eso nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Dejarlo actuar, pues. Darle el control de nuestra vida, el timón de nuestra barca, ¿verdad? El volante de nuestro carruaje. Muy bien. Fíjese la versión popular lo que dice a este respecto. Refleja bien lo que venimos diciendo esta versión popular al traducir de esta otra forma. Y ahí va. Dice: procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une. Así dice la versión popular. Muy clara, ¿verdad? Evidentemente la unidad de los creyentes tiene que contar con la intervención poderosa del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solos, por nosotros mismos, no podemos. Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo, pero por supuesto que también decimos que debemos darle cabida, debemos darle voluntariamente el timón de nuestra barca al Espíritu Santo, que Él dirija nuestras vidas. Así es, si no, Él no actúa. Bien, nuestra tendencia natural, fíjese bien, es a formar grupos de interés, y eso está muy mal. O sea, con personas que nos simpaticen solamente y las otras no. Esas preferimos no convivir con ellas o no dirigirles siquiera la palabra. Pero eso no es lo que Dios manda, por supuesto que no. Aunque somos muy tendientes a actuar de esa forma, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿verdad? No tener grupos de interés, porque eso no está bien. Es así que nos vemos con frecuencia, fíjese bien, navegando en las aguas de la división, del cuerpo de Cristo. Porque bien sabemos que dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted y yo y todos los cristianos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Somos una parte, tal vez podríamos decir en lenguaje figurado, un brazo, un ojo, ¿verdad? Una mano, una pierna. Pero fíjese bien, dice, así, actuando de aquella forma pues que decíamos, ¿verdad? En los grupos de interés solamente los que nos caen bien, digamos, nos encontramos, dice, navegando en las aguas de la división, esa palabra está muy mal aquí, ¿verdad? De la división del cuerpo de Cristo, dividiendo el cuerpo de Cristo, pues, presentando ante el mundo una imagen negativa del mismo, o sea, dando mala imagen, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso porque sabemos que eso es muy común, ¿verdad? En las congregaciones, sabemos, sí, así es. Claro, todos nos gusta llevarnos con ciertas personas nada más y con otras no, pero eso no es lo que Dios quiere. Si no, nos encontraremos, como ya dijimos, ¿verdad? Navegando en las aguas de la división del cuerpo de Cristo. Hay que tomar muy en cuenta esto, hermanos, muy en cuenta todo esto. Muy bien. Y así entramos al subtema 2, un solo cuerpo y un solo espíritu. Efesios 4, del 4 al 10. Y aquí tenemos el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación. Bueno, a la idea de un solo cuerpo, ya decíamos, ¿verdad? Un solo cuerpo, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que domina todo nuestro texto bíblico básico. Pablo añade aquí las de un solo espíritu, aquí dice, ¿verdad? Un espíritu y una sola esperanza, ¿ok? Para un estudioso de la palabra de Dios, que es Abot, el concepto que plantea el apóstol aquí, tiene que ver con la unidad de la iglesia misma, la unidad de la iglesia misma, unidad que solamente puede sostenerse en la medida que todos, fíjese bien, todos los miembros estén bajo la dirección del mismo Espíritu. Por supuesto que sí, ¿verdad? Quien no esté en la dirección del Espíritu Santo, pues no sé qué hace en la iglesia de Cristo, ¿verdad? No hay cabida para personas que no están en un espíritu, como dice aquí, ¿verdad? En armonía. Muy bien. Del Espíritu Santo. Por otro lado, esta unidad solo puede darse con base en el compartir una misma esperanza, un espíritu, una misma esperanza, ¿verdad? Tenemos la misma esperanza, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vendrá una segunda vez por su iglesia y estaremos siempre con Él. Qué bonita esperanza, ¿verdad? Es la esperanza del pueblo cristiano. Al explicar esto último, un estudioso que se llama William Barclay dice, hay en nuestra vocación una esperanza. Todos marchamos hacia la misma meta. Así dice William Barclay. Muy bien. Versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Continúa del anterior, ¿verdad? Un Señor, una fe, un bautismo. Para Bout, el estudioso que decíamos, este versículo señala fuentes e instrumentos de la unidad. Efectivamente, el hecho de aceptar que había un solo Señor Jesucristo fue uno de los fundamentos del pueblo cristiano. Por supuesto que sí, ¿verdad? Un solo fundamento, la roca, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Estaban bien firmes en eso. Y estamos también hoy en día, ¿verdad, hermanos? Cristo es la base de su iglesia, la cabeza. La declaración básica de la iglesia primitiva fue que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y eso está en Romanos 10:9. Ahí lo puede checar. Al mismo tiempo, la convicción de que había una sola fe, aquí está, ¿verdad? Una sola fe, era imprescindible para mantener la cohesión de la iglesia. Una sola fe, ¿verdad? Somos salvos por fe, porque creemos, ¿verdad? Que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Así lo entendió también Judas, quien, bueno, hablando todavía sobre la fe, una sola fe era imprescindible para mantener la cohesión de la iglesia, ¿ok? La cohesión de la iglesia. Ahora sí, lo entendió también de esta misma forma Judas, quien exhorta en su carta a contender por la fe que fue entregada una vez a los santos. Esto está en Judas, versículo 3, ¿verdad? Versículo 3. Muy bien. Finalmente, la concepción de un solo bautismo. Aquí está, bautismo. Un solo bautismo es explicada así por tres estudiosos, Jamieson, Fawcett y Brown, que dicen, el bautismo se especifica aquí como la ordenanza por la cual somos incorporados en el cuerpo. Otro estudioso, que es Hugh Smith, amplía esto de la siguiente forma, fíjese bien. Un bautismo, un sello visible que declara delante de todos que hemos experimentado aquella fe. Declara delante de todos, ¿verdad? Cuando somos sumergidos en el agua. ¿Ok? Que hemos experimentado aquella fe, que hemos recibido un espíritu y que ahora estamos incorporados a aquel único cuerpo, bajo el único Señor Jesucristo. Fíjese todo lo que simboliza
la ordenanza del bautismo, ¿verdad? Declaramos públicamente que hemos creído, que hemos tenido esa fe, ¿verdad? Esa fe salvadora. Muy bien. Y que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Muy bien. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, al coronar las 7 unidades, fíjese bien, 7 unidades que se ponen de manifiesto en los versículos 4 al 6. 4 al 6. 7 unidades, ¿de cuáles estamos hablando? Bueno, desde que habíamos dicho un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y en todos. Esas son las 7 unidades que estamos mencionando aquí. Entonces, al coronar las 7 unidades que acabamos de mencionar, que se ponen de manifiesto en esos versículos del 4 al 6, Pablo hace ver que hay un solo Dios. Un solo Dios. La relación de este único Dios verdadero con los cristianos es definida en los términos de una relación paterno-filial. Paterno-filial. En la que Dios es un Padre común a todos. Un Padre común a todos. Igualitario, ¿verdad? A todos. A nadie deja por fuera. Además, Él ejerce autoridad sobre todos también. Y lo hace a través de todos, y debido a que su presencia es permanente en todos. Así es. Muy bien. Versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, este versículo 7 es uno de los 5 que enseñan que todo cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual. Ya habíamos hablado de los dones en la introducción, acuérdese. Hay 4 partes en la Biblia, ¿verdad?, donde viene acerca de los dones. Romanos 12, 6, 1 Corintios 7, versículo 7, y 1 Corintios 12, versículo 7, y 1 Pedro 4, 10, se habla de dones. La idea de que el cristiano no recibe su don por mérito propio se enfatiza por la forma pasiva del verbo dar, porque dice, fue dada. Ahí dice, ¿verdad? Fue dada, una dádiva, fue un regalo, ¿verdad? Fue dada. Esa sería la traducción literal. ¿Ok? Bueno, versículos del 8 al 10, aquí los tenemos. Dice, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, estos pasajes muestran, partiendo de una cita relacionada que es el Salmo 68, 18, según aparece en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta, nos expresa cómo los dones espirituales, fíjese bien, cómo los dones espirituales son el botín repartido por Cristo victorioso. El botín repartido por Cristo para nosotros, ¿verdad? Un Cristo victorioso, porque dice, subiendo a lo alto, ¿verdad? Y luego llevó cautiva la cautividad. Ahí está diciendo que fue vencedor sobre la muerte, ¿verdad? Y dio dones a los hombres. Muy bien. Versículo, subtema 3, unidos para crecer. Efesios 4 del 11 al 16, y aquí tenemos el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, además de lo que ya se ha mencionado previamente sobre los dones, en la introducción le decíamos, ¿verdad? Vale la pena añadir 2 referencias provenientes de 2 estudiosos de gran privilegio. Según Eugene Nida, dice, ese es un estudioso, ¿verdad? Los 3 primeros oficios fueron funciones en las iglesias en general. Me refiero a apóstoles, profetas y evangelísticas, para las iglesias en general.
mientras que las últimas dos fueron en una iglesia local. Hay estudiosos que dicen que pastores y maestros es un solo don para una sola persona, ¿verdad? Marcos Barth, por ejemplo, en el intento de defender esa cuestión de que pastores y maestros se refiere a un mismo don, ¿ok? Traduce esta parte como pastores que enseñan. ¿Se fija? Pastores que enseñan. Bueno, de forma muy particular podría decir que los pastores pueden precisamente ser pastores en sí, como lo dice la palabra, y también enseñar, o sea, maestros. Pero el maestro a lo mejor no necesariamente también puede predicar, ¿verdad? O sermonear. Ahí está el asunto, ¿verdad? Pero sin embargo, hay personas, hay estudiosos que dicen que es un mismo don. Versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí encontramos la razón de ser de la designación de los distintos ministros que se enumeran en el versículo 11. Esta es la razón de ser, aquí no la está marcando. El concepto de finalidad aparece reiteradamente en este pasaje. Ok, esto se nota en el empleo de las preposiciones que encabezan los dos versículos y que se traducen a fin de. Ahí está, ¿verdad? Ese es un fin de los dones, a fin de perfeccionar, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta qué? Aquí en el 13 que tiene ahí, aquí dice ¿hasta qué? Bueno, ¿hasta cuándo hay que capacitar al creyente? Pues hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿verdad? Etcétera. Bueno, así es. Esta continuidad de la idea del propósito permite que se establezca el siguiente encadenamiento de sentido. Los ministros están para capacitar a los demás cristianos. Fíjese la cadenita que se arma aquí. Dijimos, los ministros están para capacitar a los demás cristianos. La capacitación debe aplicarse en el servicio. Si no, pues de nada sirve, ¿verdad? El servicio debe lograr la edificación de la iglesia. Si no, pues también para qué sirve el servicio, ¿verdad? La edificación de la iglesia debe apuntar a la unidad doctrinal y vivencial, ¿verdad? Una sola fe, un solo Señor, una sola doctrina. La unidad del cuerpo de Cristo debe llevar a la plena madurez de sus miembros. Plena madurez, como es lo último, ¿verdad? Que dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está grande la meta, ¿verdad? Está grande, pero esa es la meta, pues. Es la meta de todo creyente, cristiano, hijo de Dios. Muy bien. Versículos 14 al 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, en este pasaje encontramos las consecuencias finales que se experimentan en la iglesia, cuando lo establecido en los versículos 12 y 13 es una realidad, ¿verdad? En primer lugar, fíjese bien, la fijación de una doctrina a prueba de errores, ¿verdad? Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, que estemos firmes en la doctrina, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en segundo lugar, el crecimiento en el que, partiendo de la verdad y el amor, como dice el versículo 15, se alcanza una generalizada participación de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Fíjese bien, se alcanza una generalizada participación de todos los miembros. Aquí estamos hablando, en otras palabras, del servicio, ¿verdad? El servicio que todos los miembros, de acuerdo a su don,
aportan para el crecimiento, la edificación de la iglesia. Bueno, ¿qué podemos aplicar de este estudio, hermanos? ¿Qué podemos aplicar? Tenemos 3 puntos. La unidad debe ser provista por el Espíritu Santo, ¿verdad? Solos no podemos. Buscar la unidad de la iglesia fuera de la dirección que debe ejercer el Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un disparate. En vez de eso debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra vida, ¿verdad? Ya decíamos, dejarle completamente el timón de nuestro barco. Muy bien, y esto nos llevará espontáneamente a la unidad. Número 2, la unidad debe basarse en los 7 fundamentos. 7 fundamentos, ¿verdad? Decíamos, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Ahí están los 7 fundamentos. Toda iglesia debería revisar constantemente si dichos fundamentos están dándose o no en la congregación y proceder a hacer los ajustes necesarios a la luz de la evaluación efectuada, ¿verdad? Como dicen por ahí, evaluar para mejorar. Con la evaluación nos damos cuenta si estos 7 fundamentos están presentes en la congregación. Y si vemos que 2 o 3 o 4 no están presentes, bueno, hay que luchar para que se presenten, ¿verdad? Así es. Número 3, todo ministerio de la iglesia debe apuntar al crecimiento. ¿Se acuerda que en la introducción hablamos de crecimiento? Bueno, estamos cerrando con lo mismo. La iglesia es un organismo vivo y dinámico, donde la participación de cada una de las partes, es decir, de usted y de mí, hermanos, debe apuntar a la integración de los ministerios parciales. La integración de los ministerios parciales, para que todo funcione como un todo, ¿verdad? En armonía. En favor del ministerio global que lleva al crecimiento integral. Así es. Muy bien. Todo lo que se ha dicho aquí a usted le consta ahora, ¿verdad? Que ha sido para los creyentes, para los que ya tienen a Cristo en su corazón, que tenemos ese regalo tan precioso que es la salvación eterna, ¿verdad? Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, perfecto. Este mensaje ha sido para usted. Y hay que ponerlo por obra. Hay que tomar acción, ¿verdad? Pero puede ser que usted aún no sea un integrante de la iglesia de Cristo, porque para eso hay que hacer esa profesión de fe. Fíjese bien, es tan sencillo, es tan fácil formar parte de la iglesia de Cristo, y tan importante, porque de ahí depende dónde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? Si con Dios en su gloria o en el infierno con el diablo y sus ángeles. Tristemente solamente hay esas dos caminos, ¿verdad? Después de esta vida. Entonces, si usted todavía no es un cristiano, como lo dice la palabra de Dios, solamente lo que tiene que hacer es declararse ante Dios que es pecador, porque todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, la Biblia. Arrepentirse de esos pecados y pedirle perdón a Dios, que Dios le perdone. Y si lo hace con un corazón sincero, Dios le perdonará. Dios le perdonará y escribirá su nombre en el libro de la vida. Y después de este mundo, usted puede estar seguro que pasará su vida en la eternidad con Cristo. Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo. Pero eso sí, se requiere un corazón sincero, ¿verdad? Y por supuesto, después aceptar a Cristo en su corazón, abrirle las puertas de su corazón a Cristo para que entre como su Señor y Salvador de su vida. Importantísimo este paso. Y tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Entonces hay que leer la Biblia para conocer cuál es el plan que tiene Dios para usted y para mí. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le hemos dicho. Créame que si usted no ha hecho esta profesión de fe y la hace, será lo más importante que usted hará en toda su vida. Créame que
Así es, porque lo dice Dios, y Dios no es hombre para que mienta, lo dice en su palabra. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Por este mismo medio, a la misma hora. Bien, vamos a orar y así estaremos despedidos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos, Padre, que tu mensaje pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados, Padre. Y si alguien te necesita por la salvación de su alma, Padre, que tu Espíritu Santo tenga misericordia y le haga entender, Padre, que esa profesión de fe es la que le puede salvar el alma por toda la eternidad, Padre. Que le dé esa sensibilidad de pecado, Padre, y que se arrepienta de ellos y te lo haga saber. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces con nosotros. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.